bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. ¿Cuántos están listos para quedarnos unas 3 horas aquí? How many of you are ready to stay 3 hours here? Que nomás traemos como 8 hojas. We have only 8 pages. ¡Aleluya! Hallelujah. ¿Cuántos están contentos? How many of you are happy? Ustedes siguen regresando. You guys keep coming back. Amén. Amen. Porque muchas veces el diablo pone pensamientos en uno. Many times the devil puts thoughts in us Porque uno piensa que es nosotros, because we think it's us, pero es Él a través de nuestras vidas. but it's him through our lives. Pero es importante el mantenernos, como el pastor nos enseñaba, mantenernos en nuestra posición And it's important to maintain ourselves like Pastor was teaching us in our position y dejar todo pensamiento, and leave every thought, todo rudimento, old way of thinking or doing things, que nos trata de mantenernos en nuestra alma no renovada. that tries to maintain us in our soul that is not renewed, Porque eso es lo que el diablo quiere, because that's what the devil wants. que tú y yo That you and I no vivamos la plenitud del reino. not live the plenitude of the ¿Y kingdom. cómo lo hace? A través de nuestras mentes, And how does he do it? Through our thoughts, a través de nuestros pensamientos. through our minds. Porque si entra con un solo pensamiento Because if he comes in with one single thought y hace espacio adentro de tu mente, and there's space inside of your mind, ya ganó terreno. he already gained terrain. Pero si nosotros somos listos But if we are ready y aprendemos a responder rápidamente a esos pensamientos, and we learn to respond quickly to those thoughts, entonces nos mantenemos en esa posición que el pastor nos estaba enseñando, then we maintain in that position that Pastor was teaching us, en victoria, in victory, en Cristo, in Christ, en la abundancia. in abundance. Amén. Amen. Algo que dijo, dice, acostúmbrate a las medidas del reino, One thing he said, get accustomed to the measures of the kingdom. porque nos hemos acostumbrado a las medidas del mundo, Because we've become accustomed to the measures of the world. a lo que el mundo nos ofrece, a eso nos hemos acostumbrado. To what the world offers us. That's what we've become accustomed Pero Dios to. nos ofrece la abundancia But God offers us the abundance y una medida sin límite. and a measure without limit. Una medida sin límite. A measure without limit. Y a eso nos tenemos que acostumbrar. And that's what we need to get accustomed Esa es to. la medida del reino. Amén. That's the measure of heaven. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Pues vamos a continuar con el mensaje. Let's continue with the message Para que una iglesia local fuerte so that a strong local church pueda mantenerse fuerte, can maintain itself strong. el pastor debe de, número 1, The pastor should, number 1, practicar el amor. practice love. Número 2, Number 2, ser fuerte. be strong. Número 3, Number 3, cuidar al rebaño. take care of the sheepfold. Número 4, Number 4, alimentar a las ovejas feed the sheep con la verdadera palabra. with a true word. No solamente con cualquier palabra, Not just with whatever word, sino con la palabra verdadera. but with a true word. Amén. Amen. Número 5, Number 5, guiar el curso que el rebaño debe de seguir. guide the course that the sheep need to follow. Y número 6, Number 6, proteger al rebaño del enemigo. to protect the sheepfold from the enemy. Todas estas son partes o componentes que un pastor debe ejercer en una iglesia. These are all parts or components that a pastor should exercise in a church. Responsabilidades. Responsibilities. Amén. Amen. Ya anteriormente habíamos visto Beforehand, we have seen que en la palabra se utilizan diferentes términos. that in the word you utilize different
terms para referirse a pastor. to refer to the pastor. Y estas palabras, aparte de pastor, obviamente, And these words, apart from pastor, es obviously, anciano is elder y obispo, and a bishop. bishop. Entonces, cuando vemos en la palabra las palabras anciano y obispo, And so when we see in the words elder and bishop, se está refiriendo a la oficina pastoral. they're referring to the pastoral office. Amén. Amen. En la Biblia en español, In the Spanish Bible, la palabra pastor the word pastor se encuentra más o menos de unas 23 a 27 veces en el Nuevo Testamento. you can find it 23 to 27 times in the New Pero Testament. ahora en la Biblia en inglés But in the English Bible, la aparece más o menos de 0 a 5 veces. it appears from 0 to 5 times. O sea, en inglés casi no se usa la palabra pastor. So in English, we don't really use the word pastor. Se usa la palabra anciano o obispo. The words that are used is elder or bishop, Y es algo muy impresionante. and that's something very impressive. Y la mayoría de las veces que se usa, o la única vez en la mayoría de las Biblias que se utiliza este versículo, And the majority in the Bibles where we use this verse, es Efesios 4:11. Vamos para allá. it's Ephesians 4:11, and let's go there. Efesios 4:11. Ephesians 4:11. En la versión Reina Valera dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Amén. Amen. Así que este es el versículo en la mayoría de las versiones en inglés And so that's the verse in the majority of the versions in English que mencionan la palabra pastor. that mentions the word pastor. Ahora, en este verso, Now in this verse, la palabra de la palabra pastor the word pastor, viene de la palabra griega poimen, it comes from the Greek word poimen. y varias veces esta palabra poimen And various times this word poimen se utiliza para hacer referencia al Señor Jesús. is used to reference the Lord Jesus. En una de ellas se refiere al Señor Jesús como el buen pastor. In one of them, they refer to the Lord Jesus as the Good Shepherd, Está en Juan 10:11, pero no vamos a ir para allá. and that's in John 10:11. But we're not going to go there. En otra, al gran pastor, In another one, the Grand Pastor, Hebreos 13:20. Hebrews 13:20. En otra, al pastor principal, In another one, the principal pastor, que es en 1 de Pedro 5:4. that's in 1 Peter 4:5. Y en otra se le refiere a el pastor y obispo. And in another one, it refers as the pastor and the bishop, Y este está en Hebreos 13:20. and that's in Hebrews 13:20. Y la palabra poimen, And the o word poimen también se refiere a pastores en lo natural. also refers to the natural pastors, Aquellas personas que se dedican a pastorear ovejas en lo natural. those people who dedicate themselves to pasture sheep in the natural. Y la palabra griega poimen And the Greek word poimen, es un sustantivo. it's a substantive. It's a noun. Oh, it's a noun. Y significa aquel que pastorea o cuida a un rebaño. And it means that which pastures or takes care of a sheepfold. Y se deriva de la palabra poimaino, que es un verbo. And it derives from the word poimaino, which is a verb. Y es pastorear o cuidar a un rebaño. And that means to pasture or take care of a sheepfold. Amén. Amen. Estamos viendo las cosas técnicas de lo que es, de dónde proviene la palabra pastor. We're seeing the technical things where the word pastor Ahora, comes from. En algunas versiones antiguas, In some older versions, en vez de usar la palabra pastorear, instead of using the word to pasture, se utiliza el verbo alimentar. they utilize the verb to feed or nourish. Entonces, pastorear es alimentar, And so then to pasture is to nourish or feed, y lo cual es esencial en un rebaño. which is essential in a sheepfold. Amén. Amen.
Ahora, en versiones más modernas Now, in the more modern se versions, utilizan las palabras pastorear, they use the words pasture, apacentar, que es alimentar, to nourish, to feed, o cuidar. or to take care of. Aunque el pastorear o cuidar el rebaño Even though to pasture or take care of the no sheepfold solamente es alimentar, is not only to feed, sino también involucra el amar, but it also involves to love, el guiar to guide, y el proteger al rebaño. and to protect the sheepfold. Amén. Amen. Vamos a Hechos capítulo 20. Let's go to Acts chapter 20, Reina Valera. King James Version. Aquí en este verso Here in this verse, vamos a ver la primera conferencia de pastores que hubo en la Biblia. we're going to see the first conference of pastors that happened in the Bible. Y fue hecha por el apóstol Pablo And it was done by Apostle Paul en la ciudad de Mileto. in the city of Mileto. Hechos 20, versículo 17. Acts 20, verse 17. Y fue cerca de la ciudad de Éfeso. And it was close to the city of Ephesus. Hechos 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. From Miletus he sent to Ephesus and called for the elders of the church. ¿Ok? Entonces dijimos que ancianos And so we said that elders significa pastores. means pastors. Amén. Amen. Entonces dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los pastores de la iglesia. And so it says, from Miletus he sent to Ephesus and called for the elders of the church. Amén. Amen. Ahora vamos a brincarnos al versículo 28. Now let's jump to verse 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Amén. Amen. Ahora, aquí en verso 17 Now verse 17, se ha utilizado a través de los años they've used throughout the years para confundir y para enseñar erróneamente to confuse and to teach erroneously de lo que es la organización o el liderazgo dentro de las iglesias locales. what is the organization or the leadership inside the church. Porque dice ancianos. Because it says elders. Se hizo llamar a los ancianos de la iglesia. They wanted to call the elders of the church. Amén. Amen. ¿Cuántos han escuchado que los ancianos de la iglesia How many have heard the elders of the y que church? se tiene que consultar a los ancianos de la iglesia a ver cuál es la opinión para poder tomar alguna decisión? It says you need to consult the elders of the church for their opinion to make a decision. Pero a través de estos jueves But through these Thursdays, hemos aprendido we've learned que la oficina pastoral that the pastoral office tiene una autoridad delegada por Dios, has an authority delegated by God, en donde a lo que se le refiere como ancianos erróneamente to where they refer to the elders erroneously. no tiene lugar, es incorrecto. That doesn't have place. It's incorrect. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Pues es que se refiere a ancianos como pastores, pues. Because they refer to elders as pastors. Ha habido personas que usan este verso There's been people that use this verse para enseñar que la iglesia debe de ser gobernada por un grupo de personas that the church has to be governed by a group of people que se les llama ancianos that they call elders, y que tienen que pastorear junto con el pastor, and that they need to pastor together with the pastor, o que ellos están sobre el pastor. or that they're over the O pastor. sea, el pastor tiene que consultarlos a ellos So the pastor needs to consult them, y lo que la mayoría decidan, eso es lo que se hace. and what the majority decides, that's what is done. Eso es lo que se ha enseñado erróneamente. That's what has been taught erroneously. Pero aquí ni el versículo ni el contexto de estos versos But here, neither the verse or the context of these verses nos dicen que eso es lo que se tiene que hacer. tells us that that's what needs to be done. Y ya hemos visto anteriormente And we've seen beforehand
que los términos que se usan para pastor es anciano y es obispo. That the terms that are used for pastor is elder or bishop. Amén. Amen. Ahora, en Hechos 20:28 Now in Acts 20:28, dice, aquí vamos a ver con claridad lo que el apóstol Pablo se está refiriendo a un pastor. here we're going to see with clarity what the Apostle Paul is saying, referring to a pastor. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Ok, ahora en la versión en inglés que leyó mi hermana Jackie, Now the New King James Version that Jackie read, dice overseers, que viene siendo como supervisores. dice overseers. Well, it says overseers, which means supervisors. Amén. Amen. Ahora en la nueva traducción viviente Now in the New Living Translation, dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. so guard yourselves and God's people, feed and shepherd God's flock, his church, purchased with his own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Aquí lo podemos ver claramente. Here we can see it clearly. Aquí dice, pastoreen al rebaño. Here it says, shepherd the flock. Amén. Ahora en la versión amplificada clásica In the Amplified Classic Version, dice, cuidaos y velad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y guardianes para apacentar la iglesia del Señor o de Dios que Él mismo obtuvo, comprándolo y salvándolo para sí mismo con su propia sangre. take care and be on guard for yourselves in the whole flock over which the Holy Spirit has appointed you bishops and guardians to shepherd, tend and feed and guide the church of the Lord or of God, which he obtained for himself, buying it and saving it for himself with his own blood. Ahora aquí podemos ver en estos versículos Now we can see in these verses que se está refiriendo a la audiencia que está hablando el apóstol Pablo. is referring to the audience that Apostle Paul is referring Y to. las palabras que utilizó son And the words he used are rebaño, flock, obispos, bishops, guardianes, guardians, líderes, leaders, pastoreen, pastors, apacentar. feed. Y todas estas palabras identifican la naturaleza de la oficina pastoral. And all of these words signify the meaning of the office of the pastor. ¿Estamos bien? Are we good? Amén. Amen. El verso 17 Verse 17, nos dice quiénes fueron invitados por Pablo a esa conferencia. it tells us who was invited to that conference by Paul. Fueron los ancianos de la iglesia de Éfeso. It was the elders of the Ephesus church. Amén. Amen. En el verso 28, And in verse 28, el apóstol Pablo describe el ministerio de los ancianos, the Apostle Paul describes the ministry of the elders, el ministerio de los pastores. the ministry of the pastors. Nos dice que el Espíritu Santo It says that the Holy Spirit los hizo supervisores del rebaño has made them overseers or supervisors of the flock, y que debían pastorear la iglesia de Dios, and that they should shepherd the church of God, que fue comprada con la sangre de Jesús. Amén. which we purchased with the blood of Jesus. Amen. Durante el tiempo que el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, During the time that Apostle Paul was in Ephesus, la ciudad era una metrópoli en crecimiento, the city was a growing metropolis con una población aproximada de 225,000 personas. with a population of 225,000 people. Más o menos era como el tamaño de Chandler, Give or take, it was the size of Chandler Scottsdale, or Scottsdale, Glendale, Glendale, Gilbert. Gilbert. Ese era más o menos el tamaño
en That's ese give or take entonces. the size in that time. Y Éfeso era un centro comercial de Asia Menor And Ephesus was a commercial center of Asia Minor, y era el centro geográfico del Imperio Romano. and it was the geographic center of the Roman Empire. Y te digo todos estos detalles And I tell you all of these details para que podamos ver el tamaño de población que había so that we can see the population, the size that was there, y cuántos ministros pudieron haber estado en ese tiempo en la ciudad de Éfeso. and how many ministers could have been there in that time in the city of Ephesus. No eran solamente un puñado, It wasn't just a handful, eran varios. it was various. Y en aquellos tiempos, And in those times, recordemos que no se reunían en edificios como nos reunimos hoy en día. let's remember that they did not meet in buildings like we do nowadays. Ellos se reunían en casas. They would meet in homes. Entonces, por lo tanto, eran organizaciones o células o iglesias más pequeñas. And so there were cells or churches that were smaller. Entonces, debe haber más pastores, debió haber habido más pastores. And so there should have been more pastors. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Como hemos visto también anteriormente, And how we've seen previously, una de las tareas del pastor one of the homework that Pastor gave es us alimentar al rebaño con la palabra pura de Dios. is to feed the flock with the pure word of God, No poner opiniones personales, not to put personal opinions no poner tendencias del mundo, or to put tendencies of the world, sino lo que dice la palabra. but what the word says. Eso es lo que se tiene que enseñar. That's what has to be taught. Amén. Amen. Una iglesia bien alimentada A well-fed church es una iglesia fuerte y es una iglesia segura. is a strong church and a safe church. Ahora, con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, Now, with all the technical advances that we have nowadays, todos estamos expuestos we're all exposed a una gran diversidad de predicaciones y de ministros. to a grand diversity of preaching and ministers. Por lo tanto, estamos expuestos a enseñanzas falsas. Therefore, we're also exposed to false teachings. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. That's why we have to be very careful ¿A quién oímos? to whom we hear. ¿A quién oímos? Who we hear. Amén. Amen. Vimos anteriormente que hay muchos que se visten como ángeles de luz. Vimos un versículo que decía. We saw previously that there are some that dress as angels of the light, Lobos rapaces en medio de la iglesia, dentro de la iglesia. and then they're inside the church. Entonces, no Wolves, cualquiera que wolves. se dice ser cristiano es cristiano. Not everybody that says they're a Christian is a Christian. Igualmente, todo aquel que se dice llamar pastor no es pastor. And also, everyone that calls themselves a pastor is not a pastor. Tiene que haber fruto. There has to be fruit. Tiene que haber características por las cuales la persona viva. There has to be characteristics by which that person lives. Tiene que haber fruto en nuestras vidas. Amén. There must be fruit in our lives. Amen? Primera de Timoteo 3. 1 Timothy 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Reina Valera dice, pero es necesario que el obispo o pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. A bishop or pastor then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. En donde me quiero enfocar aquí es apto para enseñar. What I want to focus here is able to teach. Un pastor, una de las características es poder enseñar. One of the characteristics of a pastor is to be able to teach. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 Timothy chapter 4 versículo 13. verse 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Luego el versículo 16 Verse 16. dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Ahora vamos a brincarnos a la nueva traducción viviente. Now let's go to the New Living Translation. Dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. So in the New Living Translation in verse 13, it says, until I get there, focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers and teaching them. Versículo 16 dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Verse 16, keep a close watch on how you live and on your teaching. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those who hear you. Tenemos que estar conscientes We need to be conscious de que un pastor, un ministro, that a pastor or minister debe de modelar la palabra. should model the word. Amén. Amen. No podemos hablar una cosa del púlpito We can't speak something in the pulpit y ser otra cosa allá afuera. and be something different out there. Ese es el fruto. That's the fruit. Amén. Amen. En la versión de la Pasión, In the Passion Version, versículo 13, verse dice, 13. así que hasta que yo venga, dice, sed diligentes en devorar la palabra de Dios. Sed fieles en la oración y en enseñar a los creyentes. Verse 13. So until I come, be diligent in devouring the word of God. Be faithful in prayer and in teaching the believers. El versículo 16 dice, preste cuidadosa atención a su vida espiritual y cada verdad preciada que enseña, porque el vivir lo que predica liberará o va a emanar la salvación dentro de usted y para todos los que lo escuchan. Verse 16. Give careful attention to your spiritual life and every cherished truth you teach, for living what you preach will release salvation inside you and to all those who listen to you. Dice, porque el vivir lo que predica liberará la salvación. It says, for living what you preach will release salvation. ¿Qué te dije ahorita? Te tiene que vivir, tiene que haber fruto What did I tell you right now? There has to live, there needs to be fruit de la persona que está aquí al frente. of the person that is up here in front. Amén. Amen. Segunda de Timoteo 2, 2 Timothy 2, versículo 24. verse 24. Reina Valera 60 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, patient. En la versión en inglés dice paciente, en la versión en español dice sufrido. Para In que the podamos ver la English- diferencia. In the English version, it says patient, but in the Spanish, it says suffer. Ahora vamos a ver la nueva traducción viviente. Now let's look at the New Living Translation. Aquí está más similar a esa otra versión en inglés. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando. A servant of the Lord must not quarrel, Dice, sino que debe ser bondadoso con todos, but must be kind to everyone, capaz de enseñar be able to teach, y paciente con las personas difíciles. and be patient with difficult people. Mejor, ¿verdad? That's better, right? En la amplificada clásica In the Amplified Classic, dice, y el servidor del Señor no debe ser combativo o peleonero, and the servant of the Lord must not be quarrelsome, fighting and contending. dice que pelea y contiende. En cambio, debe ser bondadoso con todos y de carácter apacible, In- preservando el vínculo de la paz. Instead, he must be kindly to everyone and mild-tempered, preserving the bond of peace. Luego dice, debe de ser un maestro hábil He y must, adecuado. he must be a skilled and suitable teacher. Dice, paciente y tolerante y después dispuesto a sufrir el mal. Patient and forbearing and willing to suffer wrong. Amén. Amen. Tito 1. Titus 1. ¿Están conmigo? Are you with me?
Aleluya. Mucha Biblia, ¿no? It's a lot of Bible. Tito 1, Titus 1, versículo 7. verse 7. Dice, Reina Valera 60, dice, porque es necesario que el obispo sea, recordemos que obispo significa pastor, It says, for a bishop must be blameless. Blameless. must be, just must be. For a bishop must be, and let's remember, bishop means pastor. Y luego vamos a brincarnos al versículo 9. Let's jump to verse 9. Entonces dice, porque es necesario que el obispo sea, empezó en el versículo 7 y luego vamos a continuar en el versículo 9. So it's necessary for a bishop to be, and now let's go to verse 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Ahora vamos a leer yo creo que es la Nueva Traducción Viviente. Let's read the New Living Translation. Dice, pues un líder de la iglesia, luego el 9 dice, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Verse 7 says, a church leader, and we jump to verse 9, he must have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are wrong. Ahora, Now, hay dos cosas que un pastor debe de hacer. there are two things that a pastor should do: El enseñar to teach y el predicar. and to preach. Y eso el pastor nos los ha enseñado. And that our pastor has taught us. Nos ha enseñado. A la iglesia se lee, He has taught the church se le enseña. that Y al mundo se lee, predica. the church you teach, and to the world you preach. Amén. Amen. Una iglesia A church se fortalece con la enseñanza. is strengthened with the teaching. Una iglesia no se fortalece con la predicación. A church is not strengthened by preaching. El predicar significa proclamar To preach means to proclaim, y el enseñar es explicar. and to teach is to explain. El predicar To preach te inspira, inspires you. te trae inspiración. It brings inspiration to you. El enseñar But to teach te informa, informs te you. trae información. It brings information to you. El predicar To preach, se dirige a la voluntad y a las emociones. it directs itself to your will and your emotions. El enseñar But to teach se dirige al corazón y al entendimiento. leads to your heart and understanding. Amén. Amen. Una fe emocionada An emotional faith, solo va a durar un corto momento. it's only going to last a short Porque time. así como sube, Because just as it goes porque no up, tiene la enseñanza y no tiene la madurez, because it doesn't have the teaching or maturity, así baja that's the way it por las goes down, circunstancias de la vida. by the circumstances of life. Amén. Amen. Ahora, una fe informada, una fe enseñada, Now, an informed faith, a taught faith, es fe que es causada por el conocimiento revelado is faith that is used by the knowledge that is revealed, y va a durar and it's going to last hasta ver la manifestación de lo que se está creyendo, until it sees the manifestation of what you're believing for. porque se te enseñó a mantener esa fe. Because you were taught to maintain that faith. Tienes bases y tienes fundamentos You have bases and foundations para poder soportar esa fe to be able to support that y faith poder llegar hasta la manifestación de lo que se está creyendo. and to be able to come to the manifestation of what you're believing for. Amén. Amen. Cuando personas están acostumbradas a la predicación solamente, When people are only accustomed to preaching only, no aprecian la enseñanza. they don't appreciate teaching. Y eso es And that is porque la predicación es más jajaja. because the preaching is more Es más inspiradora. It's just more inspirational. Es
más emocionante, It's more emotional, especialmente cuando no se ha desarrollado ese apetito por la enseñanza, especially when you haven't developed that appetite for teaching, por aquellas verdades profundas. for those profound truths in the Word. Amén. Amen. Y la clave And the key es que la emoción is that the emotion no es la que me hace vivir en victoria, is not the one that makes me live in victory, sino es el saber, but it's knowing, el conocer, recognizing, pero también el poner por obra. but also to put it to work. Porque el conocimiento sin ponerlo por obra Because knowledge without putting it to work, solamente es logos. it's only logos. Es como, me gusta poner este ejemplo, It's like I like to use this example. es como cuando estábamos en la escuela It's like when we were in school y teníamos las clases de química. and we had chemistry classes. Antes de poder ir al laboratorio, Before being able to go to the lab, nos enseñaban todos los componentes it would teach us all the components de todo lo que se iba a utilizar. of everything you were going to use. Y nos decían, no vayas a mezclar esto con esto, And they would tell you, you better not mix this with this. porque si lo mezclas va a haber una explosión. Because if you mix it, there's going to be an explosion. Amen. ¿Estuvieron algunos en clase de química? Were some of you in a chemistry class? Y todos estábamos, la mayoría no poníamos atención cuando estábamos en la clase, And the majority of us didn't pay attention when we were in that class. pero cuando ya estábamos en la clase de práctica, And when we were in the class to practice, estábamos todos emocionados. we were all very excited. ¿Por qué? Porque íbamos a empezar a practicar lo que aprendimos en la clase. Why? Because we were going to begin to practice what we learned in the class. Lo que aprendimos en la teoría vamos a ponerla por práctica. What we learned in the theory, we're going to put it to practice. Y así es lo mismo con la palabra. And it's the same way with the word. De nada nos sirve solamente tener el conocimiento en nuestra mente It doesn't benefit us to only have the knowledge sin poder practicar lo que dice la palabra. without being able to practice what the word Porque says. entonces los beneficios de la palabra no son manifiestos en nuestras vidas. Because then the benefits of the word do not manifest in our lives. El pastor nos decía, ahorita, acostúmbrate a las medidas del reino. Our pastor was telling us, get accustomed to the measures of heaven. Pero si nos acostumbramos a lo que el mundo nos está ofreciendo But if we get accustomed to what the world is offering y us, solamente nos mantenemos escuchando eso y nos conformamos con eso, and we maintain only listening to that, conforming to that, entonces ahí nos vamos a mantener. then we're going to stay there. Pero Dios nos ofrece otra cosa. But God offers us something else. Ahora depende de nosotros si lo ponemos por obra. And it depends on us if we put it to practice. Porque to suena work. muy bonito. Because it sounds very beautiful. Acostúmbrate a las medidas del reino. Get accustomed to the measures of the kingdom. Las medidas del reino son sin límite. The measures of the kingdom are without limits. Es muy bonito oírlo. And it's very nice to hear Y it. nos emocionamos en el momento que el pastor nos dijo eso. And we get so excited in the moment that pastor said that. Pero el momento de mañana, But in the moment of tomorrow, en donde abres la cuenta bancaria where you open your bank account y ves la medida del banco, and you see the amount of the bank account, ¿qué vas a hacer cuando ves esa medida? what are you going to do when you don't see that? ¿Cómo vas a measurement? responder a esa medida que estás viendo? How are you going to respond to that amount that you're seeing? Es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a ejercer ese conocimiento. That is where we must learn how to practice that knowledge. Por eso, de nada nos sirve solamente el conocimiento. That's why it doesn't benefit us, only Por the eso knowledge. tenemos que practicarlo. That's why we have to practice it. Tenemos que ponerlo por obra. We have to put it to work. Te voy a decir un secreto. I'm going to tell you a secret. Tengo como unos 3 años, yo creo. I have like 3 years, I believe. Tengo unos versículos y una confesión a un lado de mi baño. I have some verses and a confession on the side of my Más, bathroom. dice el pastor que son más de 3 años. Pastor says it's A lo more than mejor 3 sí. years. Maybe so. Mínimo 6, no He says tantos. minimum 6, but not that Bueno, many. el punto es The point is que esa confesión that confession habla de perder peso. speaks about losing weight. No me vean con esos ojos. And don't look at me with those eyes. Tú también necesitas una.
You also need one too. Pero no nomás tenerla ahí como yo la he tenido. But not just leaving it there the way that I've had it. Porque la veo y la veo y la veo y la veo. Because I see it and see it and see it, Pero no la confieso but I don't confess y it. no la practico. And I don't practice it. Y puedes ver el peso que continúa igual o en incremento. And you can see my weight stays the same or it increases. Y me dijo el otro día, And he told me the porque other ya day, empecé a hacer ejercicio de nuevo, because I started exercising again. pero si mezclo la palabra con el ejercicio, But if I mix the word with the exercise, voy a ver resultados mejores. I'm going to see better results. Y es así en toda área de nuestras vidas. And it's the same way in every area of our lives. En las finanzas, In your en finances, nuestras relaciones, in our relationships, ya sea matrimonial, con nuestros hijos, in marriage, with our children, en el trabajo, at work, en todas las áreas. in all the areas. Es lo mismo. It's the same. Tenemos que involucrar la palabra. We have to involve the word. Tenemos que ser hacedores de lo que dice la palabra, no lo que yo pienso. We must be doers of the word, not what I think. Aleluya. Hallelujah. La enseñanza no tiene que ser aburrida, Teachings should not be boring. It does not have to be boring. porque si tiene la unción, Because if it has the anointing, debe de tener esa parte que emociona nuestras vidas. it should have that part that excites our lives. No estábamos, ¿verdad? ¿O no? Vamos a Hechos 25, Let's go. 18, perdón. Let's go to Acts 18. Hechos 18, 25. Vemos aquí un ejemplo de Apolos. Acts 18:25, we see an example of Apollos. 18:25. Hechos 18, 25, versión Reina Valera. Acts 18:25, and it's going to be the King James Version. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. This man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Ahora vamos a ir a la versión de la Pasión. Let's go to the Passion Version. Dice, había aceptado a Jesús y se le había enseñado acerca del Señor. Fue un apasionado espiritual de Jesús y un maestro convincente, aunque solo supo del bautismo de Juan. Had accepted Jesus and had been taught about the Lord, he was spiritually passionate for Jesus and a convincing teacher, although he only knew about the baptism of John. Aquí podemos ver a este hombre Apolos, Here we can see this man Apollos, que aunque su conocimiento estaba limitado, that even though his knowledge was limited, tenía una pasión fervorosa. he had a fervent passion. Y ahí él era el que tenía que poner esa iniciativa. And there it was him that had to put that initiative. Ahí no vino una persona a decirle, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. There, a person didn't come to tell him, you have to do this or that. Tenía, dice, el conocimiento limitado al bautismo de Juan. It said he had a limited knowledge about the baptism of John. Entonces, él no había tenido experiencias como las habían tenido los apóstoles. And so he had not experiences the way that the apostles had. Y aún así, And even then, él tenía ese fervor dentro de él. he had that fervent inside Tenía of him. esa pasión dentro de él. He had that passion inside of him. Y muchas veces nosotros queremos ver esa pasión o ese fervor en otras personas para entonces hacerlo. And many times we want to see that passion and fervent in other people so then we can do it. ¿Y tú? And you? ¿Por qué no empiezas tú? How come you don't start? Tenemos que tener esa pasión dentro de nosotros. We must have that passion inside of us. Y no solamente en los servicios, And not only in services, sino allá cuando nadie te está viendo. but out there where nobody is watching you. Allá cuando estás en medio de una circunstancia difícil, Over there when you're in the middle of a difficult circumstance. tienes que sacar esa provisión que ya está dentro de ti. You have to take out that provision that is already inside of you. Tú sacar ese gozo, You take out that joy. tú sacar esa pasión, You take out that passion, ese fervor. that fervor.
Amen. Es como cuando decimos, cuando vienes a la iglesia, It's like when we say, when you come to church, tú ya tienes que venir preparado. you should already come prepared. No tienes que venir a la iglesia a que te enciendan. You shouldn't come to church so that they can put a fire in you. Tú ya tienes que venir con esa pasión. You should already come with that passion. Así como cuando vemos a nuestros hermanos morenitos que entran, ¿no? Just when we see those brown brothers come in, Y entran a un lugar y traen la música por dentro they go into a place and they have that music y te inside of them. contagian. And it's contagious. Así tenemos que ser nosotros, That's the way we should porque be. tenemos al Dios vivo dentro de nuestras vidas. Because we have the living God inside of our Tenemos lives. a la abundancia dentro de nosotros. We have the abundance inside of us. Tenemos la fuente de la sabiduría dentro de nosotros. We have the fountain of wisdom inside of us. Tenemos la plenitud dentro de nosotros. We have the plenitude inside of us. Y por eso tenemos que aprender And that's why we have to a learn. mantenernos siempre steady, dice la expresión en inglés. We Man- have to maintain ourselves steady. Constantes, Constant. constantes en ese fervor, en esa emoción del espíritu, no en la carne, no en el pensamiento. Hago la aclaración. Constant and firmer in the spirit, not in the flesh. I make that clearly. Pero es esa emoción, ese fervor de que Apolos tenía. But it's that emotion, that fervor that Y Apollos te vuelvo a had. repetir, tenía conocimiento limitado. And I remind you again, he had limited knowledge. Tú y yo tenemos todo el conocimiento. Tienes la Biblia a tu mano. You and I have all knowledge. You have the Bible in your hand. Tienes la Biblia en tu teléfono. You have the Bible in your phone. ¿Qué darían estos grandes hombres por tener? Ellos tenían que ver los scrolls, ¿cómo se dicen? Los pergaminos para poder leer la palabra. What would they give to have what we have? They had to read scrolls in order to read the Bible. Nosotros lo tenemos al alcance de nuestra mano en nuestro diario vivir. We have it in our hands, rich in our daily living. Y es tiempo de ver una iglesia poderosa. And it's time to see a powerful church. Una iglesia que no se conforme a lo que el mundo ofrece. A church that does not conform to what the world offers. Una iglesia con la medida del reino. A church with a measure of the kingdom. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.